El contenido de este programa no es responsabilidad de quien lo transmite, sino de quien lo produce. Un fondo de inversión siempre es... Para América Latina. La administración pública. Somos Frecuencia Index 5.5 Hz. El saber hecho acción. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Estamos en Frecuencia Index por internet, un internet radio, y hoy nos encontramos con Angélica Estrada y Alejandra Cortés, alumnas de la Universidad Internacional, y vamos a hablar justamente del Día Internacional de la Mujer que se conmemora este próximo 8 de marzo, y vamos a dar justamente algunos datos interesantes. Vamos a platicar sobre este tema que es el empoderamiento femenino en el ámbito político y económico, y también vamos a tratar un poco acerca de los feminicidios. Bueno, son alumnas de Derecho y de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, entonces van a tener mucho de qué platicarnos acerca de este día que muchas veces decimos celebramos, pero es conmemorar, ¿no? Chicas, ¿cómo están? Adelante. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Angélica Estrada, estudio el 9º semestre de la licenciatura en Derecho. Agradezco a la profesora Liliana por permitirme este espacio. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Alejandra Cortés, estudio Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Y como bien dice la maestra Liliana, es más que nada conmemorar la fecha que sabemos pues fue parte de la historia de la lucha de las mujeres en favor de sus derechos y que bueno, acabó trágicamente, ¿no? Claro, sí. De hecho, a partir de eso se genera esta lucha por los derechos, no nada más económicos, sino también políticos de la mujer, y se viene reflejando hasta en 1966 con el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, justamente cuando ya se tiene un avance considerable en cuestión política y cuestiones de derechos humanos en estos temas civiles y políticos, y además en económicos, ¿no? Recordemos que aquí en México el derecho a la mujer se otorga en 1953 y por primera vez votan en 1955. Claro, bueno, es importante, más que celebrar o conmemorar este día, creo que es puntualizar que estos derechos que se nos han otorgado como mujeres, que son derechos humanos, no se deben de quedar ahí y siempre debemos de ir en busca de más. Y bueno, he observado tanto en redes sociales como en la ciudad propia que hay movimientos muy interesantes de chicas feministas que están buscando avanzar tanto en salud reproductiva, en seguridad social y demás asuntos para la mujer. Claro, y es algo muy interesante porque este movimiento feminista nació justamente de la inquietud de mujeres líderes que buscan hacer un cambio en la vida social, en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito cultural, ¿no? Recordemos que hace mucho tiempo, en siglos pasados, las mujeres artistas, escritoras tenían que utilizar seudónimos de hombre, ¿no? Para hacer justamente aceptado su arte. Entonces, a partir de eso, se viene generando paulatinamente un cambio, y actualmente creo que estamos en un tiempo en el que las mujeres sí se han llegado a empoderar de manera positiva. Hemos llegado a generar derechos políticos, derechos civiles, derechos económicos, sociales y culturales, pero creo que todavía nos avanza. Por eso esta cuestión de conmemorar, ¿no? Y también de recordar la lucha que se ha venido haciendo de todas nosotras como mujeres, y de ser consideradas en igualdad de circunstancia con el género masculino, ¿no? Que también es muy importante decir que esta lucha es justamente para que nos consideren iguales en la cuestión de los derechos humanos, ¿no? Muchas veces se nos dejó renegadas por esta cuestión cultural.
Bueno, de hecho, ahora que la maestra toca el tema de los derechos humanos, aquí en Morelos, una reforma muy importante, ya que a la par de la entrada en vigor de los derechos humanos a nivel constitucional, en Morelos se tipifica el feminicidio como un delito grave. El feminicidio, desafortunadamente, es un delito que se comete con mucha frecuencia en Morelos. Es por algunos juristas criticado que se haya especializado el homicidio en contra de las mujeres con ciertas características. Son respetables sus puntos de vista, pero creo yo que debido a todos esos antecedentes que tenemos en el país en contra de la mujer y cómo se llega a violentar, está bien que hayan hecho esta reforma. Y pues bueno, no sé si me dan espacio de compartir al público qué es un feminicidio. Adelante. Bueno, según el artículo 213 quintus del capítulo 3 del Código Penal para el Estado de Morelos, para que se considere un homicidio como feminicidio, tiene que haber sido cometido por alguien que tenga un parentesco sanguíneo o de político con la víctima, un noviazgo, un concubinato o una relación de hecho, alguna relación laboral, docente, subordinada o de superioridad, que el hecho se haya cometido con violencia sexual, que haya antecedentes de amenazas en contra de la víctima o acoso, que el cuerpo de la víctima se encuentre en un lugar público o que sea víctima de incomunicación. Es algo muy interesante y triste lo que está pasando con este fenómeno. ¿Qué opinas al respecto de esta cuestión? Estaba buscando la nota que publicó Forbes el mes pasado sobre la carta que publican 100 mujeres francesas. Ok. Es importante también mencionar que en realidad muchas de nosotras buscamos como la igualdad de género, pero ha llegado a un límite en el que en realidad se ha llevado a malos manejos hasta algún punto, ¿no? Por ejemplo, la revista Forbes tiene el encabezado de "Encaminemos el debate al respeto entre el hombre y las mujeres". La discusión suscitada por la Carta de las 100 Mujeres de Francia pone en la agenda mundial la necesidad de trabajar un tema que sigue sin resolverse en la equidad de género, y es que en realidad la equidad de género no es solamente no es solamente en nuestra casa o con nuestra familia, sino más allá, en el trabajo, en la política. ¿Y cuánto tiempo les va a tardar a las mujeres en ganar el mismo sueldo que ganan los hombres ahora? Así es, y esta cuestión de equidad, y también muchas veces confundimos el término equidad a igualdad de género, muchas veces llega a fomentar que se genere estas situaciones de feminicidios y entonces ya sean atacadas con dolo mujeres por alguna cuestión de género, ¿no? Independientemente de si es, muchas veces dicen, es que es pasional, que no sé qué, no, muchas veces también es por cuestión de envidias, no sé, venganza, algo que genera esta cuestión, digo, es mi percepción. Sí. Y es que cuántos pueblos en realidad quedan, o comunidades dentro de nuestra ciudad, por ejemplo, hay comunidades que siguen teniendo esta parte en el hombre de ser pues machista, ¿no? Y que las mujeres en realidad no están luchando por sus derechos o a veces ni siquiera tienen conocimiento de cuántos derechos tienen en estas pequeñas comunidades. Exactamente, y entonces la lucha que han venido haciendo varias mujeres líderes en cuestión de estos derechos queda olvidada, porque también es lo que platicábamos en muchas de las clases que tenemos, que la educación es una parte fundamental para justamente expandir este conocimiento. Claro. Y si no se da en todos los ámbitos, en todos los lugares, en todas las pequeñas comunidades, como dice Ale, entonces se va a ir rezagando ese conocimiento, se va rezagando, y las mismas mujeres no van a conocer a qué tienen derecho por el simplemente hecho de ser mujeres, de ser mexicanas, y que está plasmado en la Constitución de que mujeres y hombres deben de ser tratados con igualdad.
Claro que sí, y bueno, también es muy importante hacer hincapié en que el machismo, desafortunadamente, lo empezamos nosotras como mujeres. La violencia de género la empezamos atacándonos las unas a las otras. Desde aquel comentario de Juanita Baraja se ve muy gorda, Sofía me bajó el novio, ese tipo de comentarios vienen siendo violencia de género. Así es. Y finalmente, si hay un hombre machista, si hay un hombre violento, si hay misoginia en una persona del sexo masculino, es porque se lo es permitido. No, más que nada porque las mamás se los han inculcado. Y eso es un grave error que tenemos en la crianza mexicana. Y con esto cerramos este bloque para seguir en justamente esta cuestión de el machismo y continuar con un poco de desprender minuciosamente esta cuestión, ¿no? Vamos a una pausa. En un momento regresamos con más de Frecuencia Endex. Un Internet Radio. Un Internet Radio. www.uninternetradio.com. Transmitiendo desde San Jerónimo 304. Código postal 62179. Cuernavaca, Morelos. Teléfono 317-1087. Un Internet Radio. El inicio de las grandes voces. El inicio de las grandes voces. No te pierdas este semestre el 10º Congreso Internacional de Negocios de la Endex. Próximamente, un Interempresarial, 12 y 13 de abril. Votar es un acto de participación ciudadana. Es tu derecho y también tu responsabilidad. Es esencial estar informado. Lo que decidas hoy afectará tu mañana. Continuamos en Frecuencia Endex. Vamos a Frecuencia Endex por un Internet Radio. Gracias por seguirnos sintonizando. A Ale, a Angie y a una servidora. Seguimos con el tema de el empoderamiento femenino, pero antes queremos concluir justamente con esta cuestión de que decía Angie, ¿no? Esta violencia de género, esta distinción que se hace entre hombre y mujer, tiene que ver muchas veces por una cuestión machista que en México tristemente la vemos reflejadas en todos lados, y es lo que comentaba, que el machismo empieza por las mismas mujeres, ¿no? Si quieren cerramos con esta cuestión de, y sí es cierto, porque la mujer es la que prácticamente en nosotras recae esta cuestión de educar a los hijos en valores, y si nosotras desde un inicio educamos con distinción a nuestro hijo hombre y nuestra hija mujer, en que la mujer tiene que lavar los trastes, barrer, O sea, las diferencias de nuestras. Exactamente. Entonces, trata a los hermanos, que trata a tus abuelos, tus padres, todo eso en realidad viene de nuestra raíz. Y malamente, porque ahora nos topamos con el hecho de que queremos nosotras, vamos a llamarle como de este último siglo, las mujeres, luchar y sacar adelante los derechos que desde mucho tiempo atrás han luchado por ellos, pero nos ha costado muchísimo trabajo que nuestra propia familia o demás lo entiendan como nosotros queremos, ¿no? Claro, como dice Ale, ha sido una lucha constante, incluso ha costado varias vidas. Es el hecho de cómo empieza el movimiento feminista,
a raíz de la huelga de trabajadoras textiles en Nueva York. Es el antecedente moderno que tenemos de los derechos laborales, económicos, exactamente. Y pues sí, o sea, ese temor reverencial que a veces desde chavitas nos meten de es que si tu papá te pega o tu papá te grita, esté bien o esté mal, no le debes de responder porque es el padre, es el hombre de la casa y punto. Y no hay más. Entonces sí tenemos que ir trabajando, creo que las nuevas generaciones, en cuanto a modificar esos términos en la crianza de nuestros hijos. Sí, algo muy importante es que no nada más a las mujeres, sino también a los hombres, ¿no? Los hombres no lloran, los hombres no pueden utilizar color rosa, color morado, colores pastel. Porque... No seas niña, no llores. Ajá, exactamente. Entonces, ahí viene esa educación en género, que es la que debemos de ir cambiando, ¿no? Por ejemplo, también la cuestión de no juegues con muñecas porque no es lo correcto, o a las niñas es que ¿por qué juegas con carritos? No te subas a los árboles. Y bueno, son niños, están experimentando. Y la teoría moderna, justamente en una educación sin género, es esa, permitirle a los niños experimentar esta manera de ver qué se siente jugar con un muñeco, con un bebé. ¿Por qué? Porque los hombres también tienen ese derecho. Sí. ¿No? También no nos vayamos nada más con las mujeres, también es esa cuestión de, bueno, vamos a distinguir entre hombre y mujer por colorcitos, por actividades, desde ahí empezamos, creo que más. Sexismo. Exactamente. Necesita formarse desde la casa la diversidad de las acciones y de los juegos para los niños y, o sea, para todas las actividades en familia. Sí. Claro, de hecho hace 2 años la compañía Mattel ya incluyó en el anuncio de una Barbie a un niño. Esto fue polémico y en los sectores conservadores sí causó mucho revuelo en su momento. Yo personalmente creo que los juguetes fomentan la imaginación de los niños, mas no definen un género. Exactamente. Nosotros lo estamos definiendo de manera inconsciente muchas veces. Por causa de la mercadotecnia también muchas veces. Sí, así es, ¿no? Y bueno, creo que podemos terminar estas actividades o estas diferencias si nosotros nos empezamos como personas a empoderar, ¿no? Y sobre todo también empoderar a la mujer en esta cuestión de decir, no está mal que salgas a trabajar, no está mal que salgas y que participes en política, no está mal y te involucres dentro de una vida social, porque antes era justamente la mujer a la casa, ¿no? Entonces es buscar este empoderamiento femenino en todos los ámbitos de nuestro actuar, ¿no? En el político, en el económico, en el social. Y un dato, y quiero preguntarles a ustedes cómo se han sentido o si han tenido algún trabajo, cómo se sienten. ¿Se sienten discriminadas de cierta manera? ¿Se sienten tratadas de igual forma? Porque traigo un dato interesante que tiene que ver con la cuestión salarial entre hombres y mujeres, que de repente dices, ¿cómo es posible, no? ¿Ustedes cómo se han sentido a la vez que han participado, que han realizado trabajos? Pues yo sí he tenido una experiencia donde el salario era menor al de mis compañeros hombres. De igual manera, mi superior jerárquico era una persona del sexo femenino. Sin embargo, sí tenía a veces conductas discriminatorias en mi contra. O sea, preferenciales, ¿no? Claro. Te topas con el hecho de, es que es hombre, puede hacerlo mejor o más rápido. Ajá. O sea, aunque hiciéramos la misma calidad de trabajo, siempre era remarcable que él lo había hecho mejor o ellos lo habían hecho mejor que yo, simplemente por cuestiones de género. Y ni hablamos también de las situaciones que se llegan a presentar de abuso sexual o de acoso y hostigamiento sexual dentro del trabajo, que ahorita está muy en boga en el medio artístico y creo que va a ser un parteaguas para que en otros medios se abran estos casos y salgan a la luz. Claro, y bueno, les comento, les hice esta pregunta porque datos a nivel internacional de la ONU como nacionales dicen que la brecha salarial entre hombres y mujeres, por ejemplo en México, de acuerdo con el Financiero, es de 30%.
Es decir, un hombre gana 30% más que una mujer en un mismo puesto. O muchísimas veces hasta menos de la mitad. ¿Sí? Exactamente. Eso es en México. Hay naciones en las que ganan 75% más los hombres que las mujeres. A nivel internacional, la media se encuentra en un 23%. Entonces eso nos dice que todavía debemos de trabajar en cuestión de empoderar a la mujer de manera económica en el ámbito laboral para justamente generar las condiciones ideales de igualdad en salarios principalmente y en los tratos, porque también hemos escuchado, no nada más es cuestión de mujeres, que también se acosa a los hombres, ¿no? Claro. Sí, claro. Entonces existe esta cuestión de género muy desigual y ahí también la mujer violenta a los hombres. Claro. ¿No? Se da en menor proporción, pero sí. Existe. Sí. Y entonces es ahí donde dices, ¿qué onda? ¿Qué pasa? La participación en realidad de la mujer ha sido como un parteaguas, ¿no? Antes, por ejemplo, en el hecho de la política, simplemente vamos a nuestro estado. ¿Cuántas mujeres encabezan las secretarías aquí en el estado? Sí. Bien poquitas, o una. y la presidenta del Congreso, ¿no? Y eso que en Morelos es de los estados donde se tienen más mujeres encabezando las secretarías que en otros. Sí. Se ocupa, de hecho, el primer lugar de participación en mujeres dentro de la administración pública en Morelos. Y no nos vayamos a nivel federal, ¿no? O sea, en realidad son contadas las que tienen la participación y que todos, bueno, nosotros al menos que estudiamos como la rama que va para allá, es el hecho de enfrentarnos a topes que los hombres han sabido sacar, claro. ¿no? Por cultura, por educación y demás. Con este tema de empoderamiento político de la mujer, nos vamos en este bloque para detallarlo en el próximo e ir cerrando justamente con qué retos tienen las mujeres actualmente para generar una igualdad. Nos vemos. Ahorita nos vemos. En un momento regresamos con más de Frecuencia Endex. Un Internet Radio. Un Internet Radio. www.uninternetradio.com. Transmitiendo desde San Jerónimo 304. Código postal 62179. Cuernavaca, Morelos. Teléfono 317-1087. Un Internet Radio. El inicio de las grandes voces. El inicio de las grandes voces. No te pierdas este semestre el 10º Congreso Internacional de Negocios de la ENDEX. Próximamente, un interempresarial, 12 y 13 de abril. Votar es un acto de participación ciudadana. Es tu derecho y también tu responsabilidad. Es esencial estar informado. Lo que decidas hoy afectará tu mañana. Continuamos en Frecuencia Endex. Continuamos en Frecuencia Endex. Regresamos a Frecuencia Endex por un Internet Radio y gracias por sintonizarnos todavía aquí hablando sobre los retos de las mujeres actualmente, no nada más en México, sino prácticamente en el mundo. Y seguimos con Angie, con Ale. Gracias también a Ipsam por estar aquí apoyándonos. Y bueno, nos quedamos en el bloque anterior platicando justamente
sobre el empoderamiento político que también ha tenido la mujer con relación a esta apertura que se ha dado no nada más por esta huelga que surge a finales del siglo XIX y que viene generando ruido en todo el siglo XX, hasta llegar justamente al siglo XXI, en donde ya podemos ver de manera más contundente ese empoderamiento femenino. Y nos decían, ¿no? Aquí en Morelos es de los pocos estados que tienen mujeres como secretarias. A nivel nacional también es muy poca la participación en mujeres de alto rango, pero también en las curules, ¿no? Vemos en los congresos locales poca participación, o más bien no participación, sino más bien poca inclusión dentro de las legislaturas. Y esto a nivel nacional se ha generado mayor apertura por una cuestión también de las reformas políticas que se han dado en cuestión de paridad de género. ¿Y cuántas veces no los partidos políticos han en realidad hecho como su estrategia, malamente por supuesto, de decir sí va una mujer, pero atrás de esa mujer ¿cuántos hombres hay? Claro, de hecho, si recuerdan, en 2009 surge este conflicto, bueno, esta más bien interrogante de por qué iban mujeres, iban suplentes hombres, y entonces llamado el caso de las Juanitas, en las que una vez ganaban la elección, renunciaron y subían justamente sus suplentes, que muchas veces eran su esposo, su primo, su amigo, y que los dejaban dentro de ya el cargo público, ¿no? Sí. Entonces a raíz de eso se genera esta dinámica en la reforma política, en donde se dice va mujer, su suplente es mujer, ¿no? Y que ahora también han dicho como varias veces, bueno, mencionado la parte en que pues va el hombre, la mujer y un joven, pero en realidad, o sea, no lo van a hacer, por supuesto, porque les va a costar o mucho trabajo, o van a poner a su hijo, o van a poner al familiar o al amigo que ocupe los cargos mínimos que les van a dejar. O sea, es una cadena viciosa de no acabar. Claro, bueno, a mí sí me parece muy interesante esta reforma que se hizo en materia electoral, donde se le pide como requisito a todos los partidos políticos tener un equilibrio en sus candidaturas, un equilibrio de género. Tienen que tener un 50 y un 50. Es de los pocos países en Latinoamérica donde se ha visto un cambio así. Claro. En ese sentido, creo que en México sí vamos avanzando. Todavía estamos muy prematuros en materia de equidad de género, pero creo que sí se va haciendo un buen trabajo. Y bueno, sí han existido incluso algunas mujeres que han ocupado las candidaturas a la presidencia de la República, que es ahorita el tema que vamos a tocar. Sí, y nada más terminando la idea de estas reformas, Morelos es también un referente de esta paridad de género. Recordemos que es aquí donde se da esa reforma en la del 50-50, y que actualmente se ha venido modificando en cuestión de que, y gracias justamente a una jurisprudencia y demás, en que las mujeres que son, por ejemplo, candidatas a alcaldesas, tienen que seguir una fórmula también de equidad de género, en donde el que sigue, en teoría, que es el síndico, es hombre. La primera regiduría entonces tendría que ser mujer, y así sucesivamente. Claro. Esta justamente es la paridad que le llaman vertical, ¿no? Entonces es algo muy importante y que genera un cabildo pues paritario, ¿no? Entre hombres y mujeres. ¿Para qué? Justamente para generar las políticas públicas municipales que vayan a salir a generar el bien común dentro de nuestra sociedad. Sí, y nada más para aterrizar, pues creo que también es necesario sensibilizar a todos los servidores públicos en cuanto a qué es la equidad de género, porque muchas veces, aunque el cargo lo ocupe una mujer, es indiferente el trato, no tienen esta cultura, no tienen sensibilidad, y sí llegan a cometer acciones que violentan por cuestiones de género. Sí, no se da nada más en el ámbito público, ¿no? También muchas veces privado. En el ámbito privado. Sí. O sea, las empresas se ven en realidad con la necesidad, bueno, no la necesidad, sino
en realidad deben de hacerlo las empresas privadas, de quitar esta desigualdad dentro de sus edificios, dentro de sus oficinas. Claro, de hecho sí he visto yo, puedo asegurar que ha incrementado el número de machismo o de cuestiones discriminatorias por género en el sector privado. Hay un mayor número que en el sector público. Claro. Y también, bueno, debemos de seguir trabajando justamente en esta educación, ¿no? Para ir cerrando y justamente aterrizando en México, el empoderamiento femenino, podemos verlo en cuestión política, que en México, a pesar de la situación machista y demás, sí hemos tenido candidatas a la presidencia de la República. Muy poco sonadas, pero actualmente, a la fecha, hemos tenido 5. Bueno, con Margarita serían 6. La primera es Cecilia Soto González. No es cierto, la primera es Rosario Ibarra de Piedra en 1982. La segunda es Cecilia Soto González junto con Marcela Lombardo Otero en el 94. Patricia Mercado en el 2006. Josefina Vázquez Mota en el 2012. Y bueno, actualmente va a estar en boleta Margarita Zavala, después también de una cuestión ahí interesante que se dio y que prácticamente casi nos quedábamos sin mujer representante de los derechos políticos en México, ¿no? ¿Por qué? Porque casi no entraba a la boleta por cuestiones de independencia. Sí. De género, más que nada. Y también... De problema en el partido. Sí. Vamos a ver. Y también alguien que... No estoy muy segura si va a entrar a... No alcanzó el mínimo. Sí, al final sufrió mucha violencia política. Y es que en realidad no estamos... O sea, bueno, no es que no estemos, sino que los grupos indígenas no están representados. Y ella quiso, pues, ser la excepción y una mujer indígena. Hubo, o sea, apoyo. Sí, más que nada también por el contexto cultural en que el mexicano tiene la palabra indígena, que bueno, eso ya sería otro tema, claro. Pero pues yo creo que eso sí le quitó votos. Sí, porque ni siquiera en los congresos locales y federales, en el Senado de la República, no hay quien represente. Quien los represente a ellos y sus intereses, ¿no? Uh-huh. Y chicas, ya para cerrar, les pregunto, ¿qué retos consideran que son los que necesitamos solventar para llegar a una equidad de género? Pues primero, eliminar la violencia de género que ya existe entre nosotras mismas, saber defender nuestros derechos como mujeres sin atentar contra los derechos de los hombres, es decir, que sí exista un equilibrio, exigirle a las autoridades que se respeten derechos en materia de salud y en materia laboral. No, yo creo que en realidad en todo tipo de derechos y, o sea, prácticamente debemos de conocer. Las mujeres tenemos, bueno, todo ser humano en realidad, tenemos la tarea de conocer 100% nuestros derechos, tanto laborales, si ya sea que trabajes dentro de tu estado o fuera de tu estado o en otro país, ¿no? Lo primero que se recomienda es conocer tu derecho laboral, de salud, que tienes como ciudadano y como ser humano en otros lados del mundo y aquí, ¿no? En tu familia, más que nada, que es donde, como decíamos antes, se comienza todo. Claro. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias, maestra. Sí, yo cierro justamente diciendo que necesitamos una educación de calidad, una educación que incluya esta cuestión de género, en donde no haya distinciones, ¿no? Y a partir de eso, conocer nuestros derechos, nuestras libertades y todo lo que como seres humanos tenemos por el simple hecho de serlo, ¿no? Claro. Muchas gracias, chicas. Gracias a usted. Muchas gracias, creo que por hoy es todo, espero les haya gustado un poco esta discusión, este cambio de opiniones y bueno, les compartimos un poco de los datos y retos y nos escuchamos en otra ocasión en Frecuencia Endex por un internet radio. Muchas gracias y hasta luego. Gracias, adiós.
transmisión de un suceso. Frecuencia de sonido, cantidad de veces que vibre el aire que transmite un sonido en un segundo. Frecuencia Index. El sonido de los negocios, derecho y ciencias sociales. Frecuencia Index 5.5 Hz. El saber hecho acción. Un Internet Radio. Un Internet Radio. www.uninternetradio.com. Transmitiendo desde San Jerónimo 304. Código postal 62179. Cuernavaca, Morelos. Teléfono 317-1087. Un Internet Radio. El inicio de las grandes voces. El inicio de las grandes voces. Un fondo de inversión siempre es... Para América Latina. La administración pública. Somos Frecuencia Index 5.5 Hz. El saber hecho acción.